Ayer se me acercó una persona a contarme que estaba pasando por una situación de duelo y no sabía qué hacer, que estaba como perdido y que no encontraba como a dónde llegar, con quién hablar y como ese bastón que le permitiría caminar como otras veces. Ese bastón a donde iba siempre que tenía un problema, a donde era escuchado, a donde era apoyado y donde se sentía querido y alguien de alguna manera lo volteaba y lo miraba. Así nos hemos sentido todos. De alguna manera a veces no sabemos a dónde ir, a veces perdemos el rumbo, a veces confundimos el camino con el destino y a veces encontramos o nos apegamos a las personas tanto como a las situaciones de vida. Cuando perdemos una mamá, por ejemplo, un papá, que son nuestro apoyo, nuestro afecto, nuestras figuras base para poder seguir adelante, o cuando perdemos a ese hermano que queremos, o nuestra pareja cortó con nosotros sin darnos a entender absolutamente nada, cuando perdemos ese trabajo del cual dependíamos económicamente, o ese perrito que tanto queríamos, esa mascota y se fue. Todos esos son pérdidas y no podemos decir que este está peor que este, porque cada uno vive sus duelos muy distintos. Cada uno a veces pierde el enfoque y sí, perdemos ese bastón, llámese como se llame ese bastón, ese amigo, ese trabajo, esa persona, ese papá, esa mamá. De alguna manera todos hemos pasado por duelos, ¿cierto? Y nadie puede hablar podemos hablar de etapas, pero nadie puede hablar de que todos tenemos claridad sobre lo que pasa después del duelo. Lo que sí es que a veces hay que quedarnos un poco quietos, ¿cierto? Porque queremos correr, queremos ya no sentir dolor. Hay gente que me escribe: doctora, quiero no sentir ese dolor de la ruptura, quiero que esto pase rápido, deme la receta para no sentir esto que siento tan horrible, esta ansiedad, esto que no me deja dormir. ¿Cómo me quito, cierto, este dolor de mi mamá que falleció y que la necesito tanto? ¿Cómo hago para superar este duelo, este trabajo que tanto quería y sin embargo me echaron y no les importó? Todo eso es dolorosísimo y tengo que considerarlo como terapeuta, como persona que también he pasado por duelos familiares, mi papá, mi hermano, ¿cierto? Son cosas que uno a veces no entiende porque el dolor es tanto que quien la ha pasado es quien lo entiende realmente. A veces no sabemos para dónde ir y hemos perdido el enfoque y de verdad sin saber para dónde ir a veces corremos con tal de que alguien nos solucione, nos dé la receta mágica de cómo superar los duelos. Pero lo cierto es que cuando no sabes para dónde ir a veces es mejor bajar el acelere, dejar de creer que el duelo tiene que pasar ya, creer que hay una receta especial para esto. No, hay unas etapas del duelo que todos vivimos, pero cada uno la vive en su momento, en tiempos distintos. No es tan cierto que haya un tiempo exacto para cada duelo. No, hay gente que se queda en el duelo muchos más años, mucho más tiempo, necesita sanar muchas más cosas que otras. Lo que sí es que a veces es mejor bajar a la revolución, voltearnos a ver, ¿cierto? En medio del desastre que a veces no vemos ni siquiera la salida. Cuando tenemos, por ejemplo, una situación económica muy difícil o ha fallecido alguien que amábamos, es muy difícil ver el camino porque estamos tan arrastrados con la tristeza, tan enfocados en el dolor, que no vemos la salida ni el futuro ahí y preferimos quedarnos en el dolor y revolcarnos sobre el dolor porque pues de alguna manera ese dolor tiene que salir. Pero sí les digo como terapeuta, como persona, que a ese dolor hay que de alguna manera ponerle fin en algún momento, pero para que ese dolor se vaya hay que procesarlo, hay que soltarlo, hay que sentir rabia, hay que sentir dolor, hay que de alguna manera sacarlo, hablarlo, escribirlo, llorarlo, pintarlo, bailarlo, ir a la playa, sentir el sol, despedirse, hacer cierres simbólicos. Todo eso hay que hacerlo con tal, obviamente, no que dejemos de amar a la gente que se fue, porque seguiremos amando a esa mamá con el alma, a ese papá con el alma, hasta esas parejas, pero también tenemos que tener una vida y volver a construirnos sobre lo que sí tenemos, porque a veces en el duelo no vemos que hay otras personas que sí nos están esperando, que hay gente que realmente sí quiere construir vida, que por estar ensalzados en el dolor no vemos que gente todavía nos espera con los brazos abiertos y todavía nos queda mucho más aventuras, si no ya nos hubiéramos ido. Pero claro, en el duelo no vemos esas aventuras, no vemos que hay gente que también nos ama, que también nos necesita, que ese hermano que se fue con dolor lo amo, lo extraño, pero también quedan otros hermanos, pero también quedan otras personas que me aman, pero también queda una papá o una mamá que también me acoge.
Así que no es tan cierto que solamente vamos a quedarnos en el duelo eterno, en añorarlos, porque entonces nos morimos con ellos. Y creo que el gran honor a esas personas que se fueron y esas pérdidas es que podamos de alguna manera volver a construir vida. Es que el gran homenaje a ellos es que la vida sigue y que podamos mostrar en algún momento que no nos derrotó el dolor, que el dolor nos hizo más fuertes y que pudimos volver a amar y que pudimos volvernos a dar de alguna manera un sentido, aunque no de la misma manera, y que esa mamá que amamos y ese papá que amamos con el alma se fueron, pero nos dejaron unas enseñanzas que es lo que practicamos en el hoy y con el futuro que tenemos. Porque a veces se nos olvida que también tenemos un futuro, que no podemos morirnos con ellos, que hay una vida después de ellos y que el gran homenaje a ellos es seguir viviendo. Es que mientras tengamos vida, todo aquello que también tenemos alrededor y que a veces no lo vemos por estar enfocados en el dolor, sea un homenaje para decirles: aquí estamos, gracias por todo lo que nos enseñaron y podemos seguir adelante. Yo sé que tal vez hoy que estás llorando y que estás enjuagado de dolor, porque así es, los duelos son así, los he vivido, sé y lo entiendo como terapeuta, como persona, lo que estás viviendo hoy. Si me escuchas, para todos aquellos les voy a decir que sí hay un camino, que ese camino necesita tiempo, que no es de la noche a la mañana, que a veces hay que parar un poco a la vida, y parar en el buen sentido es volvernos a ver a la cara, porque a veces estamos tan enfracados en el dolor que se nos va olvidando la persona que somos y lo que sí tenemos. Comenzar a volver a salir, a volver a amar, a volver a darnos una posibilidad de vida, porque no nos podemos morir con los muertos, ni podemos morirnos con ese trabajo que se fue, ni con las deudas económicas. A veces hay que simplemente bajar a la revolución y vernos y mostrar que sí somos capaces, pero solamente lo podemos hacer cuando nos da rabia, cuando pasamos por el dolor y cuando hemos llorado lo suficiente como para decir: bueno, hay que volverse a levantar, hay que secarse las lágrimas, como dice Rolón. Hay que volver a tener esa energía suficiente para volvernos a poner de pie, porque esto no nos derrotó, esto lo que nos hizo fue más fuertes. Con cada duelo les puedo decir como psicóloga que me hizo más fuerte como persona. Soy la persona que soy gracias a todos aquellos que de alguna manera me enseñaron cosas que, aunque no están, el gran homenaje a ellos es ser la persona que soy ahora y poder ayudar de la manera como puedo ayudar. Si en algo te pueden ayudar estas palabras, compártelas con gente que está pasando por situaciones difíciles, que cree no tener un rumbo fijo, porque a veces no lo tenemos, a veces nos perdemos, a veces el río está tan enlodado que no vemos que más allá hay piso, hay donde pararnos, y hay gente que nos ama, que nos está esperando, porque a veces por estar viendo lo que perdimos, no estamos viendo lo que sí ganamos. Todas aquellas personas que sí valen la pena, todas aquellas personas que sí a manos llenas quieren abrazarnos y quieren darnos una oportunidad. A veces nos fue tan mal en la vida, en las relaciones, que le echamos la culpa a todos y generalizamos y creemos que todos los hombres y mujeres son los mismos y nos van a hacer el mismo daño, o que ese trabajo va a ser espantoso y prefiero no volver a trabajar, y entonces me quedo ensalzado en la pérdida. Y desde hoy les digo: no se queden en la pérdida. La pérdida tiene que servirles como el impulso para seguir adelante, pero la única manera es que sigas construyendo vidas, que no te quedes llorando en la habitación encerrado, porque ahí no vas a lograr nada y no va a avanzar nada. Llora lo que tengas que llorar, pero un día hay que secarse la lágrima, hay que volver a empezar, hay que construir vida en homenaje a todos aquellos que ya no están. Con mucho cariño les digo, espero que este video le llegue a mucha gente, espero que este video obviamente no sane su dolor, porque de eso no se trata, pero sí por lo menos escuches a alguien que, como tú, también pasó por cosas muy dolorosas, pérdidas de personas que amé con el alma, gente que estuvo muy cerca de mí, pero que me enseñó a volverme a levantar, a volver a tener fuerza suficiente para decirle a la vida: esto no me va a dañar, esto no me va a hacer que pierda el sentido de las cosas, esto lo que me va a dar es el poder de saber que sí se puede uno volver a construir, y que esas personas están ahí en nuestra añoranza, en nuestro recuerdo, para darnos la fuerza suficiente para salir de ahí, porque todos podemos salir de donde estamos. Por más que haya lodo, siempre hay un camino. Si no sabes a dónde ir, cálmate y déjale tiempo al tiempo, que todo se resuelve. Como siempre, búscame en redes, mi contenido de valor para ti. Los quiero muchísimo.